¿Cuántos hemos sentido temor? ¿Cuántos? Yo he sentido temor. Depresión. ¿Sabes que hay un instante en nuestras vidas en la cual sentimos depresión? Y es el momento en cuando nosotros nos encontramos tristes. Esa angustia que llega cuando estás en tristeza se llama depresión. ¿Cuántos han tenido pánico? Creo todos, ¿verdad? ¿Ansiedad? Yo sí he tenido ansiedad. Y hoy le decía a mi mamá, no me digas nada, no me digas nada, no me digas nada, no quiero perder la paz que tengo. Porque luego tú haces tus planes, haces tus proyectos y no te salen como tú lo quieres. Si no es Dios el que dice de qué manera tienen que salir. Y yo te lo he dicho 1, 2, 3, 4 veces, que el primero que ministra a Dios en la palabra es el que la recibe. Y hoy te voy a hablar acerca de cómo vencer nuestro temor. Porque ese temor, al no vencerlo, lleva 4 cosas consigo, que es la depresión, pánico, ansiedad y miedo. Y vamos a verlo a través de la palabra. Amén. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 11. Esta historia ya no la sabemos, ya la hemos leído muchas veces, es de David contra Goliat. Pero vamos a leer nada más los puntos que vamos a tocar. Primera de Samuel 17, del 1 al 11. Y luego vamos a leer del 22 al 30. Amén. Dice la palabra. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asa de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran
miedo. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las escuchó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantó para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. No es casualidad, sino es propósito de Dios que estemos hoy aquí. ¿Por qué? Porque tiene un propósito y un plan en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo venceremos nosotros al temor y a sus aliados? ¿Cómo podemos vencerlo? Hoy en día, ese temor es más grande que el virus que está acechándonos, que es el COVID. ¿Por qué? Porque si salimos descubiertos, tenemos el temor de contagiarnos y a la vez de traer ese virus a nuestras casas y contagiar ¿a quién? A nuestra familia, ¿no? De esa manera está trabajando el enemigo con nosotros, a través de temor. Y es un virus más grande que el virus que hay ahorita en esta tierra, el temor. Y tenemos que aprender, tenemos que conocer de qué manera Dios nos está preparando para vencer nuestros temores, para vencer cualquier depresión, cualquier pánico, cualquier ansiedad o cualquier miedo. La gente desesperada, descontrolada, al verse cómo poder vencer a el temor, a la depresión, al pánico, a la ansiedad y al miedo. No es este el problema, no es como nosotros lo identificamos, sino es como lo que ya está. Porque el temor ya está dentro de nosotros o enfrente de nosotros. ¿Cómo puedo vencer lo que me está venciendo? A través de la palabra vemos cómo vencer a este gigante que nos está encerrando hoy en día.
Y ese gigante está trayendo 4 cosas con él, que es la depresión, el pánico, la ansiedad y el miedo. En mi generación, él ha querido destruir a cada uno de ellos, pero el problema no es que los quiera destruir, sino que ya los está destruyendo lentamente dentro de nosotros. Poco a poco vemos que está ganando terreno en nuestras vidas. ¿Y cómo trato yo de vencerlo? Y no puedo, sino a través de la palabra. Vamos a ver cómo puedo vencer a lo que me está venciendo, o cómo puedo ganarle a lo que me está ganando. Leímos esta historia que tiene para nosotros una gran enseñanza y que hemos visto cientos de veces sin poder tener la revelación que Dios quiere que tengamos. Dios nos enseña cómo vencer a este gigante que tiene 4 aliados dentro de sí. Pero cómo yo venzo lo que me vence y cómo gano lo que me está ganando. En la historia de David vemos que se desató una guerra y que cada ejército tenía un líder. En el ejército de Israel el líder era Saúl y el líder en el ejército de los filisteos era Goliat. Este paladín, quien en medio de esta guerra no solo quería hacer guerra, sino quería asustar, amedrentar al pueblo de Israel. Con tan solo con su presencia y sus palabras, para paralizar al ejército del Dios viviente, y es muy claro que toda mala noticia que viene del mismo infierno paraliza al mundo. Por eso el enemigo siempre nos va a bombardear con palabras para paralizar nuestra fe, porque él sabe que son 2 palabras, pero que tienen un gran poder que puede vencerlo a él. Porque si ponemos en práctica nuestra fe, vamos a ganar la guerra. Pero si Él nos amedrenta por medio de nuestra fe, nuestra guerra está perdida. El Padre, a través de la palabra y a través de la vida de David, Él vio que los ejércitos de Israel, al salir este paladín, tenían miedo, entraban en un gran temor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a pelear personalmente, sino estaba acostumbrado a pelear comunitariamente. Se les había olvidado pelear personalmente, uno contra uno. Y este Goliat, este líder del ejército de Gat, le transformó todo el proceso al rey. Le dijo, ya no voy a pelear más con el ejército, sino ahora lo voy a hacer personalmente. Así es el temor quiere pelear personalmente con nosotros, pero de nosotros depende qué tanto personal podemos o aprendemos a pelear contra él y de qué manera nos vamos a enfrentar a él. Dice la palabra que este Goliat salía y decía las mismas palabras y el pueblo de Israel ¿qué? Se atemorizaba. El temor es más grande de lo que pensamos, pero ¿sabes una cosa? Tu fe lo puede vencer. El enemigo usa artimañas para podernos vencer. Él busca nuestras debilidades. Una de nuestras debilidades es que si nos trae una mala noticia, nosotros vamos a tener miedo. O si nos dice una mala noticia, le vamos a temer. Entonces, pregunta, ¿cómo puedo ganarle a lo que me está ganando? ¿O cómo puedo vencer a lo que me está venciendo?
¿Cómo? Orando. Buscar una palabra en la Biblia. Buscar una palabra en la Biblia. Pero si yo no sé qué herramientas tengo, ¿cómo las voy a ocupar? ¿Y por qué no sé? Porque no me meto a escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué armadura nos ha dado? La espada del Espíritu. ¿Segura? ¿Saben que Saúl le dijo a David, vas a ir a la guerra, te vas a enfrentar a Goliat, ponte la armadura? Y David le dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué David le dijo que no? No es que estuviera pesada, porque era la armadura de Saúl, no era la armadura de David. No era la armadura que Dios le había dado a David. Y tú y yo no podemos ponernos la armadura de otro porque no es nuestra. Dios nos ha formado con una armadura para ti y para mí personalmente. Mientras el ejército de Israel y de los filisteos estaban peleando y este paladín estaba saliendo, Dios estaba preparando atrás de ellos a su guerrero, que era David. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha preparado y hay gente que nos critica? Decía hace rato mi mamá, hay gente que me juzga por lo que antes era, pero ahora ya no lo soy. ¿Por qué? Porque llegó una transformación de parte de Dios en nuestras vidas. Dios estaba preparando a David, a ese pastorcito. Era un pastor que antes de poder llevar a las ovejas tenía que conquistar a sus propias ovejas. ¿Por qué? Porque si uno no conquistaba una oveja, ¿ustedes creen que la oveja le iba a obedecer cuando él hablara? No. Es lo que Dios hace con nosotros. Primero nos está preparando, nos está enseñando de qué manera podemos conquistar lo que Él nos está dando. Él traía una herramienta que era una vara. Era una vara de pastor. ¿Por qué una vara? Porque con esa vara era como Él conquistaba las ovejas. Pero en esos tiempos la vara representaba mucho más que una herramienta de instrucción a una oveja. Cuando un profeta le daba una profecía de parte de Dios, el profeta tallaba la palabra en ese palo o en esa madera, para que cuando David tuviera temor de algo, se acordara de la palabra que le había dado el profeta. David estaba solo y personalmente luchó contra osos y leones. ¿Para defender a quién? A sus ovejas. Así Dios nos está preparando. Dios te ha dado una palabra para que tú tengas una promesa y no te olvides de esa promesa cuando tengas temor. Para recordarnos que Él siempre va a estar con nosotros, porque nos dio una vara escrita las promesas. Vamos al Salmo 119 para que vean qué promesa. Salmo 119, 49. Amén, amén. Aquí David le decía, Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Ella es qué? Porque tú dicho me ha ¿qué?
Vean ahí está la palabra, lo que se les pone en la vara. Entonces David se acordaba de la palabra dada por el mismo Señor a él que era su siervo. Entonces cuando él sentía angustia, lo que primero que hacía era ver la promesa que Dios le había dado para poderla utilizar. La segunda herramienta que Dios le dio a David fue una honda o una onda. Ahí está la onda. No dice que tomó la honda de sus hermanos o la honda de su papá, sino que él tenía una ¿qué? Una propia, tenía una honda. Esa honda representa en ti y en mí nuestra fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado o nos ha adiestrado a poder mover esa honda. Ya tenía 2 herramientas David para enfrentarse a Goliat. ¿Cuáles eran? La vara, que representaba la promesa de Dios hacia él o hacia ti, y la honda, que representa tu fortaleza espiritual. Y dice la palabra que fue sobre del camino y levantó ¿qué? 5 piedras. Fue lo único que él tomó. 5 piedras lisas. ¿Por qué 5 piedras lisas? ¿Por qué no tomó otras 5 piedras bruscas, deformadas? ¿Por qué? ¿Por qué lisas? No, porque Dios no te va a mandar herido, o ¿cómo se puede decir? La piedra áspera, no te va a mandar áspero a una guerra, sino te va a mandar ya preparado, ya listo, liso. Va a quitar esa aspereza de tu vida para que puedas hacer las cosas. ¿Y por qué tomó 5 piedras? ¿Por qué? No. Porque Dios le enseñó que tenía que estudiar primero a su enemigo genéticamente para poderlo enfrentar. No nos va a mandar Dios a enfrentarnos a algo que desconocemos. Primero nos va a dar las instrucciones de conocer al enemigo del cual vamos a pelear, con el cual vamos a pelear, y la genética de ese enemigo. David vio que con una piedra podía tumbar a Goliat, pero Goliat tenía otros 4 hermanos tras de él. Y Dios siempre te va a dar tu porción, siempre te va a equipar, nunca te va a mandar con una sola cosa. Siempre te va a dar una porción para el día de mañana. Nunca te va a dejar solo. No era porque fallara con la primera piedra, no. Es que venían otros 4 hermanos atrás de él. Acuérdense que el temor trae encima de él depresión, ansiedad, pánico y miedo. Son 4. ¿Qué hacía el gigante? Amedrentaba al pueblo de Israel y les infundía ¿qué? Temor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido defraudados cuando no está el pastor a un lado, o cuando no está el líder, o cuando no hay reunión aquí en la iglesia, que nos sentimos mal? Y cuando estamos así reunidos nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque peleamos en conjunto. Pero ya Dios quiere en esta generación que peleemos individualmente, personalmente. Dios quiere escucharte a ti orando. Dios quiere escucharte a ti peleando. ¿Por qué? Porque Él ya te dio sus herramientas.
Él ya te dio su plan y su instructivo para que tú puedas derrotar ese gigante que tienes enfrente de ti. A ese gigante que está causando temor en tu vida. O lo que decía mi mamá, yo me siento así por mi familia. No, es que Dios ya te dio una herramienta que puedes utilizar para vencer ese temor. A David le decían, ¿cómo un pastorcillo que huele mal va a vencer a un guerrero? Van a haber críticas en tu vida. Va a haber menosprecio a tu persona. Pero cuando tú peleas íntimamente tu batalla y luego vas y lo haces personalmente y Dios te da la victoria, es ahí donde empiezan a reconocerte. Cuando Saúl tenía los demonios, ¿qué hacía? Vayan y háblenle a David que venga a tocar el arpa para que me calme. David también era un adorador de Dios. Tenía armas que Dios les ha dado. Lo que nosotros acabamos de hacer ahorita antes fue adorar a Dios, una herramienta que Dios nos ha dado para tener un encuentro con nosotros mismos en adoración. Somos la nueva generación que Dios quiere, que ya no peleemos en conjunto, sino que ahora peleemos individualmente. ¿Y cómo? Conociendo su plan y su proyecto de Dios. Que nos metamos cada día más en Él. Como dice la alabanza, yo quiero más de ti. Ok, pero hay un proceso que te tengo que transformar. ¿Vas a aguantar el dolor? Sí, porque en ese dolor yo sé que está tu mano que me va a quitar ese dolor. Pero es cuestión de nosotros hacerlo. David estudió también al soldado, el soldado George, el soldado que miró en qué punto se encontraba su debilidad de su enemigo, en dónde podía ser efectivo para derribar a su enemigo. Vean la armadura que tiene Goliat. Está cubierto del pecho, está cubierto de la cabeza, están cubiertos sus pies, están cubiertas sus manos. ¿Dónde era el punto exacto donde David le tenía que pegar? En la frente. ¿Por qué en la frente? Porque era la parte que tenía descubierta. Exactamente. Ya leímos cuánto pesaba su lanza, ya leímos cuánto pesaba su armadura. Pero la armadura de los filisteos estaba formada de un casco que cubría la cabeza, pero no cubría la frente, cubría alrededor. Tenían una pechera de hierro que cubría todo su pecho, hasta la cintura. En sus brazos, desde su antebrazo y su brazo, cubría la cintura, las piernas. Entonces era difícil buscar un lugar donde pegarle, pero Dios le dio la estrategia y la sabiduría de dónde. Imagínense a David con la honda moviéndola y diciendo dónde, estudiando dónde le voy a pegar, en dónde le voy a dar. Cuando Dios le mostró dónde estaba el punto de debilidad de ese gigante, ahí fue donde lanzó la piedra. La piedra, déjame decirte, no lo mató. La piedra lo derribó. David no llevaba espada. David tomó la espada de Goliat y con la espada de Goliat le cortó ¿qué? La cabeza. ¿Por qué le cortó la cabeza? Porque mató de raíz lo que estaba atemorizando al pueblo de Israel. ¿Por qué levantó la cabeza? Porque les enseñó que ya no había temor, porque ya había
derribado al gigante que los atemorizaba. Va a haber situaciones en las cuales el enemigo te quiera confundir, pero si tú tienes tu vara y tu promesa que Dios te ha dado, utilízala. Y el otro punto importante es, ¿en qué lugar oramos? ¿Cómo oramos? ¿Y cuál es la indicación que Jesús quiere para cada uno de nosotros? Mateo 6:6. Quien lo tenga, me lo lea, por favor. Para que no digan, ay, el hermano Luis está inventando. No, ahí está la palabra. Mateo 6:6. ¿En qué, hermana Araceli? ¿Entra dónde? Entra tu intimidad. ¿Y qué más, hermana Araceli? Antes de que nosotros le pidamos, ¿no? Le digamos. Pero lo que aquí dice que si nosotros oramos en lo íntimo, en lo público, ¿Él qué? Nos dará la recompensa. ¿Qué fue lo que hizo con David? En lo público le dio la recompensa de lo que él había hecho en lo íntimo. Y Jesús lo recalca una vez más, que tenemos que estar en nuestra intimidad, peleando o guerreando, para que Dios nos dé la victoria en lo público. ¿Por qué no nos hemos quitado el temor? Porque no hemos luchado íntimamente. Porque queremos la victoria públicamente cuando no luchamos interiormente. Porque no conocemos cuáles son los puntos débiles de nuestro enemigo cuando Dios ya nos los ha dado a través de su palabra. Y algo bien asombroso es que David preguntó, ¿qué le dan al que lo venza? Nunca preguntó, ¿qué le pasará al que pierda? ¿Ah? Siempre dijo, ¿qué le darán al que lo venza? ¿Te imaginas si David hubiera preguntado, ¿y qué le darán al que pierda? Pues desde ese momento ya perdiste. ¿Qué le darán al que pierda? Pues va a morir. En nuestro diario vivir es, Señor, ¿qué ganaré si lo venzo? ¿Sabes qué vas a ganar? Bendiciones. Vamos a ganar bendiciones. Porque en lo íntimo hemos orado, hemos peleado, y en lo público Dios nos va a recompensar. A David no le importaron las riquezas del reino, no le importó la mujer que le iban a dar. A él lo que le importó fue la exiliación de los impuestos de su padre. ¿Sabes qué confortante es llegar a la casa de mi padre y darle la gloria y la honra a Él? Que sea eximido de todo impuesto, de todo cargo. Que cada triunfo que yo tenga en la vida, decirle gracias, Señor, porque esa fue tuya. Gracias, Padre. Sino reconocer al que nos está dando la victoria en nuestras vidas, es decirle, aquí está, Señor, me dice esta victoria, aquí está, te la dejo a ti, porque sin ti no lo hubiera podido tener, porque tú me dices tu plan, tú me dices tu proyecto, y hoy tú quieres que yo pelee personalmente.
pero sé que tú no me abandonas porque tú estás conmigo. Deprimido, sí, pasé una etapa. Con pánico, sí. Con miedo, sí. Ansioso, sí. Pero Dios me dijo, ¿sabes? Tienes que vencer a este gigante. Tienes las armas, ahora aquí está la estrategia. ¿Cómo puedes hacerlo? No te deprimas, no tengas temor. Sabes que el enemigo quiere apagar tu fe, porque él sabe que son dos palabras y que encierran un gran poder dentro de ellas, y con ese poder tú puedes vencerlo a él. Fue lo que hizo David, dejarse preparar por el Señor. Esas piedras que fueron alisadas fueron por medio de las aguas, críticas, chismes, defraudaciones, todo lo que te pudo haber pasado. Dios lo permitió para alisarte, para prepararte, para moldearte, porque Dios te va a ocupar en el momento indicado de Él para derribar a esos enemigos. Él te ha dado una honda para que tú la utilices. Él te ha dado un palo de pastor para que veas las promesas escritas en ese palo. En la cruz fue escrito que Él nos había perdonado y que teníamos vida y vida en abundancia. Es una promesa que tenemos en esa cruz. Cuando la veamos, tenemos que recordarla. Cuando tengamos temores, ve al Salmo 119. Ahí también está escrita la promesa. Y si Él en su palabra dice que no nos abandonará ni nos dejará, es porque es una promesa que Él nos ha dado a nosotros. ¿Cuánta gente se ha acercado a querernos criticar y decirnos, ve cómo estás, dónde está tu Dios? ¿Y qué contestamos? Mi Dios sigue aquí. Y de aquí, Él sube acá. ¿Por qué crees que permitió Jesucristo la corona de espinas en su cabeza, en su frente? Porque esa nos dio la fuerza de voluntad. Porque fue la estrategia que Él tuvo para vencer al enemigo, para que no habitara sus palabras aquí. Porque aquí se forman las palabras. Aquí el enemigo entra para darte temor en lo que tú hablas, tus miedos, aquí. Por eso la piedra le pegó en la frente a Goliat. Si no, vamos a 2 de Corintios capítulo 10 y van a ver. 2 de Corintios versículo 3 al 5. Si alguien lo tiene, puedo darle lectura. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan
contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo. Tu milicia no es carnal. ¿Sí sabes qué es milicia? Que tú no eres parte de ese ejército de carne, sino ahora eres parte del ejército poderoso de Dios, quien cambia todo tu pensamiento. Entonces, pregunta, ¿mi guerra está enfrente de mí o dentro de mí? Yo pensaba que estaba fuera de mí, pero está dentro de mí, está en mis pensamientos. ¿A quién va a engañar el enemigo? A los de pensamiento débil. A mí me decía, ve, ¿cómo estás? ¿No que tienes un Dios sanador? Ve, ¿dónde está tu hijo? Ya murió. Ve, tu otro hijo, ¿dónde está? ¿Qué pasos lleva? Mira a tu hijo, cómo está con su hijo. Y siempre le dije, es la voluntad de Dios. Si Dios se llevó a mi hijo es porque lo necesitaba allá arriba. Si Dios me postró en cama es porque Él buscaba la atención de mis hijos hacia mí. Si mi hijo anda en ese camino es porque Dios lo va a traer a su camino. Veo la vida de mis hermanos también. Cuando tienen un problema, una necesidad, ya no soy el fanático o el creyente ferviente, sino ahora ya soy su hermano. Hermano, ¿qué crees que me pasa esto? ¿Cómo le puedo hacer? Ah, pues hazle así y así. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Y decía algo en la mañana el pastor en Romanos. Dios no te castiga. Dios no te juzga. ¿Sabes quién te juzga y quién te castiga? Tu mente. Tu mente. Por eso dice la palabra que Él llevó cautivo a todo pensamiento. Todo. No dice estos, dice todo. ¿Quieres vencer el temor? Utiliza tus armas. Antes de enfrentarlo públicamente o personalmente, ora íntimamente. Tenemos que orar íntimamente. ¿Para qué? Para buscar el punto en el cual Él tenga la debilidad y poderle dar en esa debilidad. ¿Sabes que Él busca tu debilidad y Él sabe cuál es tu debilidad? ¿Y Él sabe cuál es mi debilidad? Pero dice la palabra del Señor, diga el débil, ahora fuerte soy. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que no va a dejar que el enemigo ocupe tu debilidad, sino que Él ahora a través de tu fe va a encontrar ese poder tan grande que Dios nos ha dado. Y pídesela. Y se lo voy a decir, si decimos así como la alabanza, quiero más de ti, quiero más,
Ok, vas a pasar por una transformación. Y no tengas miedo, porque Dios transforma para que seas una persona ejemplar y Dios te pueda mandar a la guerra. ¿Tú crees que Dios me iba a mandar a una guerra estando herido de mi corazón, de lo que me había pasado? No. Dios no te va a mandar a una guerra sin tener el conocimiento y la preparación que tú necesitas. ¿Cómo la puedes obtener? En lo íntimo y personalmente. Cuando estamos con los pastores, con el grupo de intercesión, cuando oramos, es un ejército luchando contra una enfermedad o un espíritu. Y hay victoria. Pero Dios quiere que tú le des la victoria a Él y el reconocimiento a Él. Dios nos quiere que aprendamos a luchar personalmente como colectivamente. Si no sabemos pelear personalmente, imagínate colectivamente. Colectivamente, pues yo voy atrás de José Luis y que a José Luis lo ataquen y a mí no. Entonces tenemos que aprender a pelear individualmente para poder pelear unánimemente o corporalmente, todos contra todos. ¿Cómo voy a ayudar a mi hermana Araceli que la están atacando si yo no sé pelear en grupo? ¿Por qué? Porque no sé pelear personalmente. Y tenemos que darle la gloria y la honra a Dios por cada victoria que ganemos. Porque es Él. Y la verdad te digo algo, el ocultismo, el espiritismo, todo ese tipo de situaciones, ¿sabes de dónde te atacan? Porque te hacen creer o pensar qué es lo que está ocurriendo. Pero aquí te atacan. ¿Y cómo los vas a vencer? Con la palabra de Dios. Busca en tu lugar íntimo, busca la presencia de Dios, ahí está. Y cuando tú lo busques vas a escuchar un toquido, es Él que está llegando a tu casa para cenar contigo y estar contigo. Dios buscó a David, no David buscó a Dios. Acuérdate que a David lo sacaron ¿de dónde? De la majada. Porque él estaba ¿dónde? Cuidando sus ovejas cuando el profeta llegó a su casa, ¿no? ¿Sí o no? Y quiso bendecir al mayor y Dios le dijo, no, él no es. Es el más pequeño de ellos, David. Y así dice Dios, no es a él, sino es a este. Y cuando Dios te escoge, es porque Él te está preparando. Y no sueltes tu báculo, porque en Él están las promesas. Y Dios te está preparando para que conquistes ovejas y destruyas gigantes, no al revés, para que destruyas ovejas y ganes gigantes. Dios es tan grande y su misericordia tan infinita que día con día nos dice, hey, aquí está un nuevo plan, aquí está un nuevo proyecto. Tómalo. Y dile, Señor,
qué le darán al que gane? No preguntes qué le pasará al que pierda. Mejor siempre di, Señor, ¿qué le darán al que gane? Y vas a tener críticas, te van a juzgar, te van a decir muchas cosas, pero cuando vean que Dios está en ti y vean esa luz, te van a llamar. Aquellos que te critican van a ser los primeros que te van a hablar. Y ven el amor de Dios. Y Dios te va a dar un punto débil de ellos para que tú puedas hablar y puedas lanzar esa piedra que es Jesucristo y pueda entrar en su frente para que puedan caer las escamas de sus ojos y puedan ver la grandeza de Dios. Si lo pudo hacer con Pablo, que no lo puede hacer con ninguno de nosotros, sí puede. Amén. Hasta aquí es la palabra que Dios me daba para traérselas y decirles que en Dios es sí y amén. Y que los tesoros más grandes que nosotros tenemos no son de este reino, sino son del reino de Él.